Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues hoy comenzamos una serie de vídeos en los cuales vamos a hacer un resumen de todo lo que ha sucedido en el año 2023, ya que estamos casi a las puertas de 2024, que ha sucedido en diferentes áreas en lo que incumbe a la realidad virtual aumentada y mixta. Y concretamente en el vídeo de hoy vamos a ver todo lo que se refiere a las grandes noticias, tanto en lo positivo como en lo negativo, que hemos tenido en lo que se refiere a las grandes empresas que se están ocupando a día de hoy de todo el mundo de la VR, AR y XR, y también, por supuesto, de los visores que, bueno, pues se han presentado, de las noticias que ha habido interesantes alrededor de esas empresas, etcétera, etcétera. Lo haremos de una forma dinámica, de una forma rápida, pero siempre agradable, como sabéis, en Reverquest VR. Interesante, ¿verdad? Pues vamos con este primer resumen de 2023 sobre visores y empresas dedicadas a la VR. ¡Vamos! Bueno, Reverquest maníacos, pues ya ha pasado la Navidad, espero que a todos os hayan traído muchos presentes, en este caso Papá Noel, que hayáis pasado unas buenas Navidades y Nochebuena con vuestros amigos, con vuestros familiares, etcétera, etcétera, y sobre todo que haya habido también un poquito de VR en vuestras vidas en estas fiestas tan entrañables para todos. Bien, pero ya se nos va acercando el final de 2024 y he querido realizar, este va a ser el primero de ellos, unos cuantos vídeos, 2 o 3, tampoco van a ser muchos, en los cuales hagamos un resumen de todo lo que ha sucedido en 2023 en diferentes áreas. En este caso, en este primer vídeo, vamos a tocar las principales empresas de videojuegos que tienen una relación de alguna manera con la VR y vamos a ver qué noticias ha habido al respecto de ellas en todo este tiempo, en todo este 2023. Bien, para ello vamos a empezar con las que para mí a nivel de consumidor tienen menos importancia, aunque pueden tener dentro del mundo de la VR y demás algo de importancia, y vamos a ir con las más importantes y qué noticias han surgido, como digo, alrededor de ellas en este 2023. Bien, vamos a empezar por ejemplo con Apple. Apple, como sabéis, pues hasta este 2023 no había metido la cabeza en el mundo de la VR, AR y XR. Concretamente, en junio de 2023 presentaban públicamente, por fin, después de muchos tiras y aflojas, que si lo iban a presentar, que no, que tal, que cual. Al final, en 2023, en junio, después de un evento bastante soporífero anunciando pues determinadas cuestiones sobre sus sistemas operativos y demás, que la mayoría prácticamente nos estábamos quedando dormidos después de casi 2 horas de evento, y después de casi 2 horas pues finalmente se presentaron esas Apple Vision Pro, que por un lado sorprendieron al mundo por las grandes, digamos así, características técnicas que el visor tiene o que aparentemente va a tener, porque ya sabéis que hasta 2024 concretamente se está marcando a día de hoy la fecha de febrero de 2024, no se va a presentar estas Apple Vision Pro, no van a estar a la venta, no es que no se vayan a presentar, sino que no van a estar a la venta hasta febrero en principio, tampoco se asegura nada, y en principio también solo se venderían en Estados Unidos y con una cantidad de visores puestas a la venta bastante pequeño. Lógicamente, esto tiene toda su lógica por pues ya he dicho antes, el visor. Las Apple Vision Pro tienen unas grandes características técnicas, pero esto conlleva un gran precio, que ya hablamos de casi 4.500 euros, adquirirlo en Europa con impuestos y demás, con lo cual pues hacía un visor para nosotros, los consumidores, pues bastante inasequible. Si a esto le unimos que el visor prácticamente va a ser un visor de realidad aumentada y realidad mixta, no va a ser un visor especialmente ocupado en temas de realidad virtual, pues para nosotros se hacen mucho menos interesantes. Esto se puede ver no solo por las aplicaciones y demás que se nos están mostrando como demo y demás, tanto del SDK de Apple como de otras cuestiones, sino también por el hecho, por ejemplo, de que no tiene mando. Se manejaría todo con los ojos, con el seguimiento ocular y con las manos, con lo cual pues vemos que es un visor que además de caro, pues no creo que vaya a entrar dentro de lo que nosotros
necesitamos como consumidores de sobre todo realidad virtual. En todo caso, ¿qué es lo positivo de la salida de estas Apple Vision Pro que se anunciaron por fin en junio de 2023? Pues lo positivo es que va a crear digamos así, unas interfaces, una forma de trabajar con la R, etcétera, etcétera, con la realidad aumentada y realidad mixta que probablemente otras compañías van a copiar de alguna manera y nos la van a hacer más asequibles, con un precio más asequible que el visor de Apple, que es muchísimo más caro. Bien, ahí radica la importancia de que Apple metiera la cabeza, digamos así, dentro del mundo de la R y la XR. Pero tengamos claro que no es un visor que especialmente esté dedicado a la VR y que por otro lado lógicamente es bastante caro, 4.500 euros, pues no se los puede permitir prácticamente nadie, incluyéndome a mí. O sea que es un visor que sí, que para a lo mejor una élite pues puede estar muy chulo y demás, pero que a nivel de consumidor medio lo que va a aportarnos es el hecho de pues facilitar que otras empresas puedan producir productos semejantes pero a un precio más asequible, como por ejemplo probablemente sea el caso que ocurrirá según se sabe a final de 2024 con Google y Samsung, por ejemplo, o incluso con las supuestas MetaQuest Pro 2 que sacaría Meta ya por principios de 2025. Pero a la espera de todo esto, pues estaremos atentos, lógicamente, en 2024 al devenir de estas Apple Vision Pro en cuanto a ventas y todas estas cosas que nos interesan siempre, a pesar de que no sea un visor que sea el que esté hecho para nosotros, pero siempre la evolución que tenga siempre va a ser interesante de seguir. Bien, la siguiente compañía que quiero tocar en este resumen es Microsoft. Microsoft, pues prácticamente podemos decir que a lo largo de 2023 no ha tenido ningún tipo de noticia referente a la VR. En alguna ocasión, en algún evento, Phil Spencer, que como sabéis es el responsable actual de Xbox y de Microsoft en cuanto al gaming se refiere, pues ha expresado en muchas ocasiones que no están interesados de momento en la VR, que no es su punto donde ellos pongan el énfasis, que ellos el énfasis lo tienen en la nube, la inteligencia artificial y todas estas cosas, pero que a nivel de VR no es un área que todavía les resulte interesante. Y tal es el caso que hace muy poco tuvimos la triste noticia de que las Windows Mixed Reality se iban a discontinuar, es decir, se va a dejar de dar soporte a estos visores a nivel de Windows. Probablemente en Windows 11 se empezarán a retirar algunas características y algún soporte, y ya cuando salga Windows 2 en teoría en 2024 pues probablemente no tenga ningún tipo de soporte de Windows que siempre me lío con esa palabra, Windows Mixed Reality, que es el primer visor hace unos años que sacó Microsoft, y que bueno, en su momento tuvo algo de fama, tenía el cable y todas estas cosas, pero que finalmente pues como parte de esta no apuesta por la VR pues de Microsoft, pues está el hecho de que este visor se va a discontinuar. Me han preguntado en alguna ocasión tras la noticia del hecho de que ya Windows Mixed Reality no vaya a tener soporte por parte de Microsoft, si esto impide que otros visores que tienen estas tecnologías puedan ser usados. Yo les he comentado que en principio deberían poder seguir usándose sin ningún problema. El único problema es que no va a tener soporte, no va a tener actualizaciones, etcétera, etcétera. Y muy probablemente, como he dicho, en Windows 12 el año que viene pues probablemente ya no tenga soporte para Windows Mixed Reality, con lo cual pues las personas que usen este tipo de visores harían bien en ir pensando en actualizar sus visores a algo más moderno, más pues bueno, que tenga un soporte actual fuerte y no de una compañía como Microsoft, que como estoy diciendo a día de hoy pues prácticamente renuncia a la VR, a pesar de que, bueno, a su juicio la VR no está suficientemente desarrollada ni a nivel de visores ni de tecnología, etcétera, como para ellos invertir en ello, pero no creo que en este caso sea una cuestión de dinero, sino más bien una cuestión de que a lo mejor el directivo actual o los directivos actuales de Microsoft pues no ven con buenos ojos la VR o no les llama la atención o lo que sea y no apuestan por ese área. Bien,
Pero bueno, pues en este caso, pues Microsoft nada más tenemos que decir que no apuesta por la VR, tristemente, porque es una de las grandes compañías de gaming actuales para PC concretamente, y que esta compañía no apueste por estas tecnologías, pues la verdad es bastante triste, porque bueno, pues al menos, yo no digo que saquen un visor y demás, pero podrían apostar al menos a nivel de software, que tampoco les cuesta tanto desarrollar un soporte para VR para sus juegos, y todos disfrutaríamos mucho más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cada uno y cada empresa pues apuesta por lo que apuesta, y hay que respetarlo también, aunque no estemos de acuerdo con ello. Bien, y vamos ahora con Pico. Después de hablar de Microsoft, vamos con Pico, porque Pico ha sido una de las grandes sorpresas, en el sentido más negativo de la palabra, de este 2023. Bueno, empezaba con bastante fuerza el año 2023 Pico, se le veía con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas positivas dentro de la VR, de luchar contra Meta para que existiera esa competencia en el sector, y eso siempre beneficiaría a los consumidores. Pero veíamos, bueno, ya sabéis que en octubre de 2022 fue cuando se estrenaron las Pico 4, que era un visor que a priori en aquel momento superaba con creces las MetaQuest 2, que era el otro visor más usado en ese momento. Para consumidor me quiero referir. Y bueno, pues salía Pico con esas lentes Pancake, que era el primer visor que lanzaba lentes Pancake. Se veía todo muy bien, muy claro, tenía algún pequeño defecto, pero bueno, era un visor que en general ha sido un visor muy bueno, muy bueno y muy disfrutable. Pero bueno, pues ese momento tan álgido en octubre de 2022, con la presentación, con muchas promesas, etcétera, etcétera, conforme llegó 2023, y sobre todo en la segunda mitad de 2023 se fue todo desinflando de alguna manera. Y yo creo que, bueno, pues entre otras cosas porque probablemente las ventas, a pesar de que yo noté que muchos usuarios de ReverQuest VR, por ejemplo, compraban sus Pico 4, etcétera, etcétera, pero se ve que a nivel global pues no han podido vender las suficientes unidades para que ellos, y sobre todo ByteDance, que es la que le da el soporte a Pico en cierta manera, vean bueno, que el negocio tiene color. Al final todo esto de la VR y de cualquier otra tecnología son negocios. Para nosotros no, porque nosotros lo tenemos como un producto para consumir y para disfrutar, pero las empresas lo tienen para ganar dinerito, como se sabe. Entonces, pues parece ser que esas ventas no fueron las que debieran haber sido, y esto llevó lógicamente a que poco a poco la fuerza o la inversión dentro de Pico fuera disminuyendo. No llegaban esas exclusividades que se nos habían prometido. Cada vez las actualizaciones de firmware y demás eran más banales, en el sentido de que no aportaban tampoco novedades interesantes. De hecho, ya llevamos bastantes meses sin ningún tipo de actualización a nivel de firmware del visor Pico 4. Y bueno, pues a partir concretamente de octubre de 2023 es cuando saltaban todas las alarmas, cuando yo anunciaba, y muchos otros divulgadores, el hecho de que ByteDance hubiera decidido desmantelar totalmente Pico. Y bien, esto fue rápidamente desmentido por ByteDance de una forma que yo ya califiqué bastante extraña. Bueno, ciertas personas dentro de los aficionados de ReverQuest VR pues no estaban de acuerdo con esta opinión que yo había dado, que hubo una cierta polémica, pero tristemente conforme pasaron los días y las semanas se fue confirmando todo lo que ya se sospechaba y que yo mantuve en cierta manera, porque bueno, pues ya digo, veía en esa negación de ese desmantelamiento algo extraño. No tardó en llegar o filtrarse una carta de un CEO de la propia Pico a sus trabajadores, pues un poco comentando que se iba a cambiar todo dentro de lo que es la estructura de Pico, que el tema del consumidor medio se iba a ir dejando de lado, que bueno, pues que se iban a centrar en un producto de más alta calidad. Yo ya comenté que era el tema de la era computacional, que después también se confirmó que era esto cierto, que Pico ahora mismo está centrada en intentar competir
con pues las futuras MetaQuest Pro 2, con las Apple Vision Pro, etcétera, etcétera, es decir, un visor de alta calidad a un precio un poquito más alto o bastante más alto que el que tiene Pico 4. Y bueno, pues con esta carta empezaban ya a los tambores de peligro a tope, ¿no? Había gente de todas formas que seguía diciendo, usuarios, que bueno, que esto no pasaba nada, que tal y que cual. Intentamos un poco taparnos los ojos y no querer ver la realidad. Pero consecuentemente seguían saliendo noticias. Se salió también la noticia de que se cancelaban tanto el juego que iban a sacar, Blitz Reading, que iban a sacar los chicos de Pico en exclusiva para sus trackers, que tampoco llegaron a estrenarse, y sus trackers para Full Body Tracking. Y también se cancelaba Just Dance, ese proyecto exclusivo, la única exclusividad que se llegó a anunciar para Pico, pues también se canceló, o más bien que se canceló, cambió de manos. Digamos así que todo parece indicar que Meta ha cogido el pivote o esa cancelación que había hecho Pico, la ha cogido y está desarrollando con Ubisoft, igual que ha hecho con Assassin's Creed Nexus VR, pues también está desarrollando este Just Dance, que suponemos que en 2024 saldrá en algún momento para visores Quest. Bien, y ya para culminar todo este mare magnum, todo lo que yo he denominado la caída de Pico, pues se anunciaba la cancelación de esas Pico 5, esas Pico 5 que ya no han tenido desmentido esta cancelación, que fue hace bastante poco. Se cancelaba el producto para centrarse en ese producto premium, en ese producto de la era computacional, y con ello pues nos traía la desilusión y la desesperanza a muchos usuarios que habían sido fieles a Pico, que habían creído en ellos, y que además quizá también ha sido una forma muy negativa de cara al consumidor la forma en que han gestionado los chicos de Pico, sin querer entrar en críticas a ellos y demás, pero ha sido un poco nefasta la forma de transmitir a los usuarios, porque de hecho es que no nos han transmitido nada, nos hemos ido enterando por filtraciones, por noticias, por una noticia que ha salido en un medio asiático, nos enteramos de una cosa, por otra noticia en tal sitio nos enteramos de otra, y en ningún momento Pico ha dado la cara en el sentido de decir, señores, esto es así, esto está de esta manera y tenemos que invertir en otro lado porque esto tal, y explicarlo a su público. Sin embargo, pues la estrategia utilizada por Pico ha sido un poco de escurrir el bulto y de vérselas venir en cierta manera. Bueno, pues esas Pico 5, que también había muchos usuarios que tenían sus esperanzas puestas en ellas, cuando salió MetaQuest 3, salió una filtración de unos supervisores que iban a salir y demás. Yo dije que tuviéramos tranquilidad, que tuviéramos paciencia, que había sido una cosa, sobre todo por el momento en que había salido, que era bastante sospechosa, pero bueno, se mantuvo ahí la esperanza de esas Pico 5, especialmente su versión más cara, por aquello de que traía un montón de tecnologías y el ansiado DisplayPort. Pero finalmente pues parece ser que el producto se ha cancelado, al menos esa es la última noticia que tenemos. ¿Qué podemos esperar de Pico en 2024? Pues a nivel de consumidor me temo que poco. Siguen saliendo algunos juegos para el sistema de Pico, porque Pico yo creo que lo que ha cerrado en sí es su propia gestión del visor, pero no va a impedir en cierta manera que si llegan nuevos juegos que se quieran hacer compatibles con el visor, con los SDK, los kits de desarrollo que hay actualmente, etcétera, no va a impedir que eso suceda, pero no van a invertir más ni en productos de ellos, ni van a actualizar, o quizá lo actualicen pero de forma ya muy residual su visor, ni nada por el estilo. Hay exclusividades temporales que han llegado incluso después del anuncio de la cancelación de las Pico 5, pero lógicamente esto hay que entablarlo o encuadrarlo en el hecho de que serían exclusividades que estaban ya pactadas antes de todo este aluvión de noticias que conformaban la caída de Pico. Por tanto, en 2024 yo personalmente no espero gran cosa de Pico. Ya sabemos que está centrada en el tema de la era computacional, que no se va a centrar en el consumidor medio, y por tanto también se ha dado la circunstancia de que muchos usuarios pues han empezado, ciertamente con cierta lógica, han empezado a vender sus Pico 4 para adquirir MetaQuest 3, que a día de hoy es el producto o el visor que tiene más futuro aparentemente.
Bueno, pues con esto finalizo la parte que quería dedicar a Pico, la caída de Pico. Os la he resumido muy brevemente y bueno, pues ya digo, en 2024 me temo que vamos a tener que esperar poco de Pico 4. Se rumorea que pueden sacar unas Pico 4 Plus que tuvieran un procesador XR2 de generación 2, pero eso está en el aire, no se sabe realmente si va a salir o no, porque ya sabemos que Meta tiene una exclusividad a nivel del XR2 generación 2 de 6 meses o un año, no se sabe exactamente cuánto, y también pues está en negociaciones con MediaTek, que es la otra creadora de chips para móviles y demás, que incluirían GPUs tipo Nvidia. Pues también lo tiene en cierta manera negociado Meta, con lo cual ha dejado a Pico sin mucha salida en este sentido. Por tanto, ya digo que en 2024 ya me extrañaría a mí que tuviéramos grandes noticias sobre Pico. Bien, y vamos a pasar a la parte más esperanzadora bajo mi punto de vista, tanto de 2023 como de lo que se viene en 2024, que son Meta y Valve. Por un lado, vamos a hablar un poco de Meta. Meta, bueno, pues empezaba el año con esa resaca, digamos así, de que las Pico 4, de cierta manera, estaban ganando en la partida a las MetaQuest 2, ya que era un visor pues de superiores características, que estaba teniendo bastante éxito, al menos hasta donde yo podía llegar a ver desde mi posición. Y MetaQuest 2 empezaba un poco, a pesar de las grandísimas ventas que ha tenido en todo momento, empezaba un poco a declinar. Pero bueno, pues Meta se guardaba ciertamente un montón de ases bajo la manga y pues como ya sabéis, a lo que hemos comentado anteriormente de Pico hay que añadir el jaque mate, digamos así, que Meta le ha provocado a Pico. No solo con la salida en octubre de MetaQuest 3, que a pesar de todos los esfuerzos de Pico por intentar desvanecer ese ímpetu, digamos así, de los usuarios por tener esas MetaQuest 3, realmente, y a pesar también de la polémica que hubo con el lanzamiento, que fue un desastre, al menos en España, fue un desastre en cuanto al lanzamiento, que muchos usuarios tuvimos que esperar días y días con incertidumbre si nos iba a llegar el visor, si no, especialmente la versión de 512 GB, pero todo esto ya como que ha pasado, todo se ha estabilizado y realmente si hay una empresa a día de hoy que lleve la bandera de la VR a nivel de consumidor, sin duda alguna es Meta. Meta empezó anunciándonos allá por el mes de abril, mayo, la Meta Showcase, donde nos anunció un montón de juegos que iban a llegar probablemente en el año 2023, como ese Assassin's Creed Nexus VR, The Seven Guests, un montón de proyectos que nos llenaban de ilusión y de una apuesta decidida por el gaming, después de haber tenido ese momento tan, bajo mi punto de vista, inestable, o que bajo mi punto de vista en 2022 no sabían muy bien hacia dónde querían tirar con esas MetaQuest Pro. De hecho, las MetaQuest Pro ha sido un producto que, a pesar de ser un buen producto, que nadie lo está negando, ha tenido una vida cortísima. Yo creo que es uno de los visores con menor vida de todos los visores que yo he visto en mucho tiempo. Pero bueno, ahí sigue vigente, un precio superior, tiene algunas características incluso superiores a MetaQuest 3, pero sin duda alguna el enfoque, creo yo, que tenía Meta en ese momento no era el más adecuado para hacer crecer la VR. Sin embargo, con la Meta Showcase de abril, o de abril-mayo, porque creo que se retrasó un poco, ahí sí nos llenó de ilusión por todos los títulos interesantes que habían mostrado, todos con una gran calidad técnica, digamos así, un espíritu de AAA en casi todos los títulos que se presentaron, y realmente nos llenó mucho de ilusión. A mí personalmente pues me llenó de muchas ganas de que llegara el mes de octubre, llegaran esas MetaQuest 3 y realmente llegaran los títulos de calidad a la VR en general, ¿no? Bien, posteriormente hubo ahí un montón de rumores, filtraciones, como siempre, de las MetaQuest 3. Nuevamente, incomprensiblemente, se filtró un unboxing de las MetaQuest 3 que trajimos al canal, y después de todo este mare magnum, que era un poco inexplicable, quizá intencionado, nunca lo sabremos, pues llegaban en octubre las MetaQuest 3. MetaQuest 3 que además vinieron acompañadas
como ya se preanunció, digamos así, en el mes de abril, de grandes títulos, entre los cuales estaba Asgard Wars 2, que como sabéis se ha estrenado hace muy poco y que está teniendo un éxito, a pesar de que todavía no está plenamente jugable en unas MetaQuest 3 con toda la potencia que tiene unas MetaQuest 3, pero ya empieza a verse la verdadera potencia que puede llegar a tener este visor. Un visor, las MetaQuest 3, pues que superaba ampliamente a Pico 4 en todos los aspectos. Había personas en aquel momento, cuando estábamos en ese mare magnum, en el lanzamiento, que se negaban a admitir que las MetaQuest 3 eran superiores a las Pico 4, que tampoco había tanta diferencia, y poco a poco yo creo que muchos usuarios, aparte de por el desencanto de la caída de Pico, pues también viendo las características que cada vez iban surgiendo de las MetaQuest 3, los vídeos de distintos divulgadores, incluidos los míos, etcétera, etcétera, pues se daban cuenta de que realmente las MetaQuest 3 quizá en algunos aspectos no sea un gran salto respecto a las Pico 4, pero sin duda alguna superaba Pico 4 en cualquier aspecto, tanto a nivel de lentes, como a nivel de paneles, como a nivel de colorimetría, de PSVR, en realidad mixta, lo superaba en todo básicamente, aunque era un poquito más caro, lógicamente también. Bien, bueno, y con estas MetaQuest 3 pues nos llenábamos otra vez todos de ilusión. Muchas personas querían tener esas MetaQuest 3, como ya sucedía con las MetaQuest 2. Muchos ponían en duda que MetaQuest 3 fuera a vender tanto como MetaQuest 2, y sin embargo está vendiendo bastante. No quiero decir que esté vendiendo más que MetaQuest 2, pero está teniendo unas ventas más que decentes, sobre todo después de la caída de Pico, porque realmente no nos queda otra alternativa. El que quiera seguir dentro del mundo de la VR y con un producto de calidad, la apuesta lógica de momento es un visor MetaQuest 3. Sin embargo, nos llevamos también la sorpresa, debido a una promoción bastante intensa que realizó en la época de Halloween y en estas épocas festivas de Navidad y demás, y sobre todo en la época de Black Friday, donde hizo un 50% de descuento sobre las MetaQuest 2. Y esto hizo que de nuevo hubiera un repunte, especialmente en Estados Unidos, en ventas de MetaQuest 2, incluso por encima de las MetaQuest 3, siendo MetaQuest 3 un visor superior. Pero claro, cuando te sale un visor como MetaQuest 2, que no es moco de pavo, a un precio bastante bajo, pues la verdad que incita a que el consumidor las compre, sobre todo primeros usuarios que están introduciéndose en la VR y simplemente quieren probar. Pues por 200 euros o 250 euros tenían su visor para ir probando, y si ya te gusta mucho la tecnología y demás, si te gusta la VR, pues ya te pasas a las MetaQuest 3. Por tanto, hubo ahí un repunte bastante importante de las MetaQuest 2. Esto unido, como digo, a este éxito que está teniendo de momento las MetaQuest 3 y las MetaQuest 2, unido a la caída de Pico, pues hace que lógicamente Meta sea la empresa, digamos así, que más apuesta, más puntera, que más invierte, no solo a nivel de hardware, sino también a nivel de software, con esos juegos ya llegando al triple A, acercándose mucho a la calidad de un PSVR, aunque todavía no llegue, etcétera, etcétera. Y por tanto, sin duda alguna, si tenemos que darle las gracias a una empresa que apuesta por la VR de forma seria, de forma decidida, etcétera, etcétera, pues esa es Meta. Pero la sorpresa saltaba cuando Valve, que ya sabéis que es la propietaria de Steam, de toda la plataforma Steam para PSVR, sacaba primero lo que es el SteamVR Beta 2.0, es decir, hacía una gran actualización de ese SteamVR Beta, como nunca se había hecho antes, un cambio total del aspecto visual, de cómo estaba todo configurado para que todo vaya más eficiente, además con actualizaciones constantes, prácticamente cada semana hay una actualización como mínimo, y pues todo esto ha llevado, junto a la salida, y aquí es donde voy al tema, de SteamVR Link, compatible de forma nativa con los servicios de Meta o con el ecosistema de Meta, pues a mí me ha hecho la verdad que tener mucha ilusión por lo que va a pasar en 2024 respecto a Valve y respecto a Meta. Aquí podemos interpretar muchas cosas, simplemente quedarnos con que, bueno, pues Valve ha querido que Meta tenga su aplicación donde jugar a los juegos PSVR de forma directa, y poco más, y ahí no tendría ningún tipo de lectura más, pero yo voy más allá
y ojalá no me equivoque, pero tampoco puedo afirmar que esto vaya a suceder, y es que lógicamente después de estos dos movimientos y los intensos rumores que hay de que Valve va a sacar un visor en poco tiempo, pues lógicamente más de uno, más de dos, más de tres ya pensamos que efectivamente Valve va a sacar un visor, ya no creemos en 2023, pero probablemente a principios de 2024. Hay que tener en cuenta que el gran movimiento que hizo Valve cuando sacó su Half-Life Alyx con las Valve Index fue aproximadamente en marzo-abril de 2020, si no recuerdo mal, con lo cual cuadra muy bien que su nuevo visor lo puedan sacar en marzo-abril de 2024 junto a más juegos VR desarrollados por la propia Valve para dar fuerza a ese visor. Además, ese nuevo visor que sacaría Valve pues según se ha rumoreado, que rumores hay de todo tipo, pues sería un visor que no tendría un coste demasiado alto y que además tendría grandes características. Muchos lo han definido como las PSVR 2 pero sin cable y lógicamente teniendo unos paneles OLED que nos salven el tema del efecto Mura que tienen las PSVR 2, de las cuales hablaremos al final justo cuando termine de hablar de esto. Por tanto, pues vemos que Valve está a punto de sacar un visor. Yo creo que a nadie le cabe duda, incluso en Steam VR Link ya ha salido una entrada minada por parte de nuestro amigo Brad, en la cual se menciona las Decar como compatibles con ese Steam VR Link, además de también con los visores Quest, como es lógico. Un Steam VR Link que funciona bastante bien, se ve todo bastante bien a nivel visual y además también en otro sentido va muy fluido todo, aunque tengas un equipo menos potente, está muy bien gestionado con el tema del Physet Foveated Encoding y por tanto pues mucha ilusión por lo que nos pueda traer Valve, pero a donde yo voy cuando digo que voy un poquito más allá es el hecho de que si os fijáis esa unión que ha habido entre Valve y Meta a nivel de ecosistema, tened en cuenta que nosotros ahora accedemos al ecosistema de Steam de forma automática a través de nuestro visor Quest. No hace falta incluso que tengamos un ordenador, con que tengamos una cuenta de Steam y demás, bueno, sí tendríamos que tener un ordenador, pero quiero referirme, no tendríamos que tener un ordenador súper potente, sino que simplemente teniendo Steam podemos directamente acceder a todo el catálogo de Steam a través de nuestro visor Quest, sin ninguna otra aplicación y de forma directa. Sabemos que Meta, su apuesta por la VR es el standalone, sabemos que es el standalone, porque ellos no apuestan decididamente por la PSVR, pero Steam sí apuesta decididamente por la PSVR. Por tanto, tendríamos en esa unión, si Valve y Meta colaborasen de alguna forma o se estuviera estableciendo una colaboración entre ellos, podríamos tener lo mejor de los dos lados de la VR juntos, apoyándose y trabajando juntos en pos de la VR, y esto es lo que puede ser importantísimo y lo que veo yo que puede ser muy importante para la VR en el año 2024. Si realmente esto se confirma, que Valve y Meta trabajen juntos en una misma dirección, que parece, por lo que se está diciendo, que es así. Ya digo que el visor de Valve parece ser que se va a sacar con poco coste y un visor de grandes calidades, como también ocurre con Meta, que venden prácticamente a coste lo que son sus visores, pues y después sacando grandes títulos, haciendo grandes inversiones en grandes títulos, pues Valve por su lado puede potenciar la PSVR, que últimamente está un poco tristona, aunque tengamos ahí pendiente el Unreal Engine Injector, que sigue sin salir, por cierto, y por otro lado Meta apoyando el formato standalone, y de esa forma conjunta se desarrolle los dos grandes pilares bajo un punto de vista que debe ser la VR, que es la PSVR por un lado y el formato standalone por otro, sin que ambos se solapen, digamos así, o sea, se solapen, pero quiero decir, sin que ambos sean compatibles, que por un lado Steam tenga su visor de alta calidad a bajo precio para el que solo quiera PSVR, Meta también tenga el formato standalone con su visor de bajo precio pero grandes calidades, pero se puedan confluir de alguna forma los dos mundos. Ya sabemos que Meta poco a poco está retirándose de lo que es la Oculus Store y demás, y quién sabe si en un futuro no tendremos títulos de Steam que se puedan jugar dentro del visor de Meta, o títulos de Meta que se puedan, o de Rift, que se puedan jugar en la Steam,
en la Steam Home o en la Steam VR, por ejemplo, que os digo yo, Asgard Wars 1, que en vez de jugarlo con la Store de Oculus Rift, la juguemos con con Steam, es decir, que el juego se dé de alta en Steam y podemos jugarlo directamente en Steam, y así con todas las exclusividades que Meta pudiera tener de juegos PSVR que pudieran ser jugados en Steam, y de forma indiferente Steam pudiera, de alguna forma pudiéramos jugar a juegos de Steam que se hicieran adaptaciones y demás, que os digo yo, Half-Life Alyx o algún que otro título lo podamos jugar de forma nativa en nuestro visor MetaQuest. Bueno, esto es un poco una ilusión que yo me hago, una reflexión que yo hago en voz alta con vosotros los ReverQuest maníacos, pero que creo que puede tener mucho sentido según cómo se están dando las cuestiones, y ya veremos en 2024, conforme se desarrollen las cosas, si realmente se confirma esta confluencia, que sería buenísima para la VR, o no se confirma. En todo caso, siempre es positivo que Meta esté dando ahí caña con buenos títulos, con visores de buena calidad, y que Valve también esté ahí otra vez presente en el mundo de la VR. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar de las PSVR 2 muy brevemente. Bueno, las PSVR 2 llegaron en febrero de 2023, justo también cuando nuestro canal, nuestro ReverQuest VR, cumplía un año. Y bueno, pues llegaba realmente ilusionando. Yo me compré mis PlayStation 5, mis PSVR 2 en su momento, y la verdad que era ilusionante cuando salieron los títulos: Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo. Salieron grandes títulos para el lanzamiento, pero ahí se quedó todo. Pasamos de una ilusión, al menos os hablo en primera persona, a una desilusión bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque, como he mencionado ya en muchas ocasiones, Sony en ningún momento ha apostado por su visor. Se ha limitado a que ese visor esté ahí, que otras empresas saquen juegos para ese visor, que yo no estoy discutiendo que esos juegos sean malos, ni que funcionen mal, etcétera, etcétera. No estoy entrando en ese tema, pero sí digo que Sony se ha desembarazado totalmente, al menos en 2023, de su visor. Marketing ha hecho algo, pero no ha hecho nada notorio, ni en televisiones, algo que realmente ponga en primera plana a su visor, a las PSVR 2. Y bueno, pues tampoco a nivel de firmware hemos apreciado que los defectos que tiene su visor, algunos pueden ser algo arreglables, otros no, se hayan arreglado, como por ejemplo temas de ghosting, temas de efecto Mura, etcétera, etcétera. Pero lo más, incluso esto no es lo peor, lo del efecto Mura y demás no es lo peor es eso, es el haber sacado un visor y no haber sacado ningún tipo de título ni anuncio de títulos que van a venir en el futuro creados por la propia Sony. Esto lo quiero dejar muy claro, siempre lo digo lo mismo. No me estoy refiriendo a que en el catálogo de PSVR 2 no haya títulos, hay muchos títulos, pero todos son multiplataforma, y al ser todos multiplataforma, o la gran mayoría, hacen que los usuarios no tengan una razón, digamos así, para invertir en una PlayStation 5, en unas PSVR 2, para jugar a lo mismo que pueden jugar en otros visores sin hacer esa inversión. Esta es la razón por la que es importante que Sony, la propia Sony, saque títulos de VR enfocados a su visor, porque si no, de ninguna manera va a vender mucho, va a vender lo justo y necesario, y de hecho las ventas cada vez, tanto en España como en otros países, de PSVR 2 son paupérrimas. Son paupérrimas porque hay muy pocos títulos que realmente justifiquen su compra frente a otros títulos. Y hay gente que puede decir, bueno, pero es que hay mucho catálogo y demás. Sí, pero el problema es que las PSVR 2 salen en un momento que hay otros visores muy potentes disponibles al público y que requieren menos inversión. Por tanto, si yo puedo jugar en MetaQuest 3, por ejemplo, a un título XZZX, el que sea, y lo puedo jugar en PSVR 2, pero para PSVR 2 me tengo que comprar una PlayStation 5, y con MetaQuest 3 en formato standalone ya estoy jugando, y si adicionalmente tengo un PC, pues también puedo jugar a otros juegos, pues creo que la inversión está clara, y son 600 euros contra 1000, 1100, 1200, con lo cual es justo la mitad de precio lo que me cuesta unas MetaQuest 3. También están Pico 4, aunque ahora haya tenido esa caída que hemos hablado antes, etcétera, etcétera. Este es el entorno en el que se mueve PSVR 2, y por tanto, y Valve ahí acechando ahí entre bambalinas con lo que pueda o no sacar. Por tanto,
Si Sony no invierte en su visor, si no saca juegos especialmente creados para su visor que no se puedan jugar, y yo soy enemigo, lo digo siempre, de las exclusividades que se puedan jugar en su visor, Sony PSVR 2 desgraciadamente está condenada a fallecer en algún momento o a dejar de usarse, y especialmente además si no le damos compatibilidad con PC, que esto le podría haber dado mucha vida a la Sony PSVR 2 y no se las ha dado porque Sony en este caso ni ha querido invertir en su visor, juegos y demás, no sabemos que llegará en 2024, y tampoco ha dado compatibilidad con PC para darle más vida a su visor en otros ámbitos, con lo cual se queda en un nicho muy cerrado, con muy pocas exclusividades. Hay exclusividades que sí, que hay exclusividades, pero son pocas para justificar su compra. Por tanto, bueno, pues ya finalizando, el resumen para mí de Sony PSVR 2 es que hemos pasado de la ilusión, porque realmente era un visor que a mí al principio me gustaba bastante a pesar de sus fallos, y a día de hoy prácticamente no lo uso. Lo uso para dos juegos que salen en un momento dado, que están punteros, como ese Resident Evil 4 Remake, pero poco más. No lo suelo usar habitualmente porque me es más cómodo, más rápido, sin cable, etcétera, etcétera, usar otros visores con juegos multiplataforma, aunque no tengan ese panel OLED, etcétera, etcétera. Prefiero perder el panel OLED a toda la parafernalia que hay que formar para jugar a las PSVR 2. Pero bueno, pues veremos de todas formas en 2024 si Sony apuesta por su visor o no, o si vemos cómo finalmente el visor cae en el olvido. Lo veremos en 2024, porque bueno, pues ya sabéis que también ha habido unas declaraciones de la propia Sony, de directivos de Sony, diciendo que ellos no dan prioridad a sus PSVR 2, sino más bien a la PlayStation 5, con lo cual yo dudo que vaya a cambiar algo en el futuro, pero deseo que así lo haga para que PSVR 2 y los que sí hemos apostado por ese visor podamos disfrutar de juegos que no podamos disfrutar en otras plataformas. Y bien, pues con esto acabo lo que es todo este resumen del año en cuanto a visores y las empresas más importantes dentro del mundo de la VR y cómo han desarrollado cada una de ellas pues su mundo VR o lo que ellos entienden por lo que debe ser la VR, etcétera, etcétera. Y especialmente a nivel de consumidor, ya para finalizar, pues destaco la labor de Meta y la labor de Meta no solo a nivel de vías de futuro, inversión en chips, etcétera, etcétera, y demás, ha aplicado grandes estrategias como sacar hardware de calidad y software también de calidad. Y por otro lado, la gran ilusión que yo tengo a día de hoy también es Valve, con ese regreso a la VR que se ve ya tan inminente, pendientes de ese nuevo visor que esperemos llegue a principios de 2024, y a esa posible confluencia con Meta, que sería la mejor noticia que podríamos tener en 2024 a nivel de VR, porque uniría la PSVR nuevamente con el formato standalone en un solo bloque que iría en la misma dirección a ser asequible la VR con grandes títulos, etcétera, etcétera, y que son dos empresas, tanto Meta como Valve, que tienen dinero de sobra para poder invertir sin ningún tipo de problema, incluso si lo tuvieran que hacer a pérdidas en un principio. Así que la gran apuesta para mí para 2024 es Meta y Valve, y veremos los demás si nos dan alguna noticia o no, aunque yo tengo bastantes dudas. Bueno, Reverquest maníacos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, que os haya servido para refrescar un poco lo que ha sucedido en 2023 a nivel de visores, y nos vemos pronto aquí en Reverquest VR, nuevos contenidos, no os los perdáis. Y pronto, fin de año 2024 y nuevas ilusiones, nuevas proyectos, nuevas cuestiones para seguir potenciando la VR, AR y XR. Y en Reverquest VR lo tendréis todo siempre, siempre y casi a diario. Bueno, veremos a ver lo que el cuerpo aguanta, pero iremos haciéndolo al menos con ilusión, con ganas y bueno, pues con la calidad dentro de lo que yo humildemente puedo realizar habitual. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos, y no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y marcar la campanita en todos. Por otro lado, darle a me gusta, porque así yo sé que os ha gustado el vídeo, que os ha sido útil y además más usuarios lo conocerán. Y finalmente, dejadme en los comentarios dudas, lo que necesitéis sobre la VR, sobre todos estos visores, sobre todo lo que os he comentado, y lo discutimos y debatimos en la zona de comentarios. Nos vemos pronto. Chao, chao.